Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy ya te traigo la última parte del patrón de Mary Poppins, ya lo vamos a terminar en este vídeo. Nos falta por hacerle el sombrero, haremos también el bolso y el paraguas. Pero antes de comenzar, ya que habéis llegado hasta aquí, os lo quiero agradecer y os voy a enseñar el siguiente patrón que vamos a hacer aquí en el canal, que yo creo que os va a gustar mucho porque ya he puesto algún adelanto por Instagram y ha tenido bastante aceptación. Es un gran reto porque es un proyecto bastante laborioso, pero yo estoy muy contenta de hacerlo. Yo sé que a vosotros os va a gustar un montón también y que lo vais a disfrutar haciéndolo, y también sé que lo podéis tejer, así que os lo voy a enseñar como adelanto. Lo tengo por aquí, dadme un momento y así me decís en los comentarios qué os parece. Es Emily de La novia cadáver. Creo que ha quedado súper chula. En unos días o semanas lo tendremos ya en el canal. Todavía no he empezado a grabar los vídeos porque hoy ya voy a terminar con este de Mary Poppins. Y bueno, entre Mary Poppins y Emily subiré alguna cosita más, algo pequeñito, algún truquito de crochet o algún llavero, un marcapáginas, no lo sé. Algo subiré por ahí entre medias, pero este será el siguiente proyecto grande que vamos a hacer en el canal. Como ya os digo, está muy elaborado. En esta mano tiene hasta sus deditos con el anillo, no sé si podéis llegar a verlo bien. Bueno, ya cuando la hagamos os enseñaré en detalle y os diré todo lo que necesitáis, pero es una muñeca preciosa. Yo estoy con... mirad qué tacones. Estoy contentísima de haber hecho este proyecto. La verdad es que me lo ha pedido una seguidora de este canal y bueno, pues me ha parecido muy buena idea y la verdad es que me gusta mucho. Espero que a vosotros también os guste, me lo decís también en comentarios, me lo podéis aprovechar por aquí, y si queréis seguirme en Instagram os adelanto a veces cosillas como esta, así que pues ya lo iríais sabiendo. Recordaros, antes de empezar, que el patrón de Mary Poppins también lo vais a poder tener por escrito en mi tienda de Etsy, si alguien lo quiere tener ya por escrito, ahí lo podéis encontrar. Y nada más, vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar haciendo su bolso. Entonces necesitamos el color marrón, el que era más clarito que el pelo, y vamos a comenzar haciendo 10 cadenas. Y ahora nos vamos a regresar por esas cadenas haciendo un aumento en la primera. Ahora hacemos 7 puntos bajos, uno en cada cadena. Y después de los 7 puntos bajos nos queda nada más que una cadena aquí al fondo. Vamos a hacer 3 puntos bajos juntos, ahí en esa misma cadena. Y 3. Apretamos para que no se nos vaya a quedar ahí una abertura. Y ahora por el otro lado de las cadenas vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada cadena. Así, en la vuelta número 1 tendremos 20 puntos. Ahora en la vuelta número 2 comenzamos haciendo 2 aumentos, un aumento en cada punto. Y vamos a marcar el primer punto de la vuelta. Ahí tengo un aumento y en el punto siguiente hacemos el otro aumento. Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos, un punto en cada punto. Después de los 7 puntos bajos vamos a hacer 3 aumentos, un aumento en cada punto. Ahí tengo el primero, ahí tengo otro y otro más, ya son 3. Ahora hacemos 7 puntos bajos, uno en cada punto.
Y después de los 7 puntos bajos, en el último punto que nos queda, hacemos un aumento y así en la vuelta número 2 tenemos 26 puntos. Ahora en la vuelta número 3 vamos a comenzar haciendo un punto bajo, lo vamos a marcar como primer punto de la vuelta. A continuación vamos a hacer un aumento. Y esto lo vamos a repetir una vez más. Un punto bajo y en el siguiente un aumento. Ahora hacemos 7 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 7 puntos bajos comenzamos haciendo un aumento. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto, 1 y 2, y a continuación un aumento. Ahora hacemos 8 puntos bajos, un punto en cada punto. Y después de los 8 puntos bajos hacemos un aumento. Y nos quedarán 2 puntitos para terminar la vuelta, hacemos un punto en cada punto y terminamos esta vuelta número 3 con 31 puntos. Ahora en la vuelta número 4 vamos a hacer los 31 puntos que tenemos, pero los vamos a tejer solamente por la hebra de atrás, por la que está más alejada de nosotros. Y así empezará a doblar el tejido hacia arriba y ya se nos habrá quedado esto como base de la parte de abajo del bolso. Vamos así hasta el final, haciendo los 31 puntos por la hebra trasera. Ahora en la vuelta número 5 ya vamos a tejer con el punto completo. Comenzamos haciendo 3 puntos bajos. Marcamos este primero. Ahí están los 3. A continuación hacemos un aumento. Y esto de 3 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir durante 7 veces. Aquí ya tenemos una, hacemos las 6 que nos faltan y al terminar esta secuencia de 7 repeticiones vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto, 1 y 2, y en el último punto que nos queda hacemos un aumento. Así terminamos la vuelta con un total de 39 puntos. Ahora, desde la vuelta número 6 hasta la vuelta número 14, vamos a hacer los 39 puntos que tenemos. Un punto en cada punto. Acordaros de marcar el inicio de cada vuelta para que no os paséis de largo o os quedéis cortos. Y ahí nos vemos en la vuelta 14. Ahora, en la vuelta número 15, vamos a comenzar haciendo 9 puntos bajos. Desde donde estamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y a partir de esos 9 puntos bajos vamos a levantar 8 cadenas. Y 8. Ahora saltamos 7 puntos, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el punto número 8 hacemos un punto bajo y a partir de ahí vamos a hacer 12 puntos. Este cuenta como el primero, entonces seguimos haciendo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Después de los 12 puntos bajos, de nuevo vamos a levantar 8 cadenas. Y 8. Y al igual que antes, saltamos 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el punto número 8, ahí nos unimos con un punto bajo. Y ya vamos a hacer los puntos que nos faltan para el final de la vuelta, que son 4
Así terminamos esta vuelta número 15 con un total de 41 puntos. Y una cosa que os voy a decir, esto que acabamos de hacer van a ser las asas de su bolso. Entonces, si por la tensión que vosotros le deis o porque estéis utilizando otro tipo de hilo o otro gancho, si cuando empezáis aquí con los 9 puntos el asa no se queda centrado, lo que vais a hacer es descontar o recorrer más puntos o menos, los que os hagan falta, para que centréis el asa en el medio del bolso, ¿vale? Entonces, si tenéis que empezar con otra cantidad de puntos en vez de con 9, pues vosotros empezáis con lo que necesitéis, luego hacéis el asa, aquí hacemos los 12 puntos para que quede la separación entre una y otra quede bien. Por el otro lado hacemos el asa y finalizáis con la cantidad de puntos restante dependiendo con los que hayáis empezado. Yo como he empezado con 9, me faltan aquí para terminar 4. Si hubierais empezado con 6, os faltarían para finalizar 7. Y bueno, pues así, ¿vale? Ahora entonces, en la vuelta número 16, vamos a comenzar haciendo 9 puntos deslizados. En mi caso son 9 porque son los que hice para hacer el asa. Vosotros hacéis los puntos deslizados que sean hasta que lleguéis al asa, los mismos con los que hayáis empezado en la vuelta anterior. Aquí ya no hace falta que marquéis la vuelta porque ya es la última que vamos a hacer. Entonces, en mi caso vamos a hacer 9 puntos deslizados. Uno en cada punto hasta llegar a donde hemos levantado el asa del bolso. Ahí tengo los 9 y ahora vamos a tejer 8 puntos bajos, uno en cada cadena de las que hemos levantado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora hacemos 12 puntos deslizados, que son la separación que tenemos entre un asa y la otra. Y al terminar de hacer los 12 deslizados, vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada cadena de la otra asa. Y ahora finalizáis con los puntos que os falten a vosotros, dependiendo de con los que hayáis empezado. En mi caso ya sabéis que son 4, entonces voy a hacer los 4 puntos deslizados que me faltan para finalizar y ahí estaría terminado el bolsito. Hacemos una cadena y escondemos la hebra. Ahí tenemos el bolsito terminado y ahora vamos a hacer los bordados. Ya sabéis que yo voy a utilizar el hilo verde, el amarillo y el granate para hacer estos bordaditos de aquí, pero son opcionales, ¿vale? Yo he hecho estas florecitas así, pero bueno, vosotros podéis hacer con los colores que queráis y como más os guste. Si queréis hacer otro dibujo, pues también. Y si no os gusta bordar y preferís hacerlo con un poquito de fieltro, recortar unas flores y colocarlas ahí, pues también es válido, cada uno que lo adorne como quiera. La verdad es que seguramente este me salga distinto al otro. Voy a hacer 3 flores de un lado y 3 flores de otro. Os enseñaré cómo se hace una flor y así el resto haré fuera de cámara para que el vídeo no sea excesivamente largo y así vosotros le hacéis las flores donde queráis. Lo voy a hacer con el color amarillo, que seguramente con el contraste se vea mejor. Voy a hacer flores de 5 pétalos. ¿Vale? Estoy usando el hilo doble, el que os enseñé en la lista de materiales. Si no la queréis así tan gruesita, la podéis hacer con el hilo simple o también ya tenéis en cuenta el grosor de vuestro hilo. Yo lo que hago es que me meto en cualquiera de los puntos donde quiero comenzar el centro de la flor. Por el punto por el que salgáis será el centro de la flor. Y ahora, desde ese mismo punto, ahí hacéis un nudito para que no se escape el hilo. Desde el mismo punto vamos a subir 2 puntos hacia arriba, 2 filas hacia arriba, tomamos esta hebra que tenemos aquí sujeta con el nudo y la pasamos alrededor de la aguja. Sujetamos ahí y vamos pasando el hilo. Una vez que tenemos así un pétalo, lo vamos a asegurar ahí mismo
donde hemos salido, os voy a enseñar, ahí mismo donde hemos salido por el punto, nos volvemos a meter, pero por fuera de estas hebras de aquí, ¿vale? Entonces nos volvemos a meter ahí. No me va a quedar muy bonito porque lo he deshecho para que lo podáis ver, entonces no queda tan chulo. Pero ya el siguiente, que no lo voy a deshacer, ya vais a ver bien cómo queda. Os metéis ahí y aseguráis el pétalo. Le voy a dar un poquito de forma. Ahí. Ahora, desde atrás, volvemos a salir por el centro, por donde va a ser el centro de la flor, en ese mismo punto, siempre vamos a salir por ese mismo punto. Y nos vamos a hacer el siguiente pétalo. Entonces, hacemos lo mismo, nos volvemos a meter en ese punto y salimos 2 filas así en diagonal. Siempre 2 filas es las que yo estoy tomando de distancia para que todos los pétalos sean iguales. Salimos así en diagonal, pasamos la hebra alrededor de la aguja, pasamos de todo la hebrita y ahora vamos a asegurar el pétalo metiéndonos en el mismo punto por el que hemos salido. Lo colocamos un poquito para que nos quede bien centrado. Y vamos a volver a hacer lo mismo. Nos metemos en el medio. Y vamos a hacer el siguiente pétalo, que iría por aquí. Desde el medio salimos 2 puntos. Pasamos la hebra alrededor de la aguja. Y ahora vamos a asegurar este pétalo metiéndonos en el mismo punto con el hilo hacia atrás. Y vamos a hacer otro pétalo más. Nos metemos en el mismo punto, ahí en el centro. Voy a hacer el pétalo por aquí. A ver, que no me he metido bien en el punto. Fijaos, me ha quedado una hebra por ahí y ya se nota que no estoy en el lugar correcto. Ya se me iba a ir el pétalo por donde no es. Ahí. Nos metemos desde el centro, desde el mismo lugar. Ya sabéis, 2 filas. Así, en este caso en diagonal, porque voy a hacer el pétalo ahí. Y aseguramos el punto. Volvemos a salir por el centro para hacer el último pétalo. Y hacemos el último pétalo, nos metemos en el centro y salimos 2 filas, así también en diagonal. Y ahí vamos a asegurar el punto. Ahí ya haríamos atrás un nudito y estaría la primera flor terminada. Hacéis la cantidad de flores que vosotros queráis alrededor del bolso y en los colores que más os guste. Bueno, pues en este caso yo he hecho las flores así, 2 amarillas y una granate, por el otro lado igual. Y ahora con el verde lo que voy a hacer es unas cadenitas adornando. Entonces, dejadme que me meta por aquí en algún punto y os digo cómo se hacen esas cadenas por si hay alguien que no conoce cómo se hacen. También las podéis hacer con el ganchillo, vais haciendo dibujito de cadenas si os es más cómodo, pero bueno, os voy a enseñar cómo se hace con el hilo. Las cadenas las voy a hacer con hilo simple, no doble porque si no quedan muy gruesas. Hacéis un nudito para poder empezar y prácticamente se hacen igual que las flores. Nos metemos en ese mismo punto por donde hemos salido y tomamos así un pedacito, estas no las hacemos muy grandes, tomamos así un pedacito, colocamos la hebra verde alrededor de la aguja y estiramos. Quedan igual que las flores, pero más pequeñitas. Para hacer la siguiente, para que vayan encadenadas, nos metemos en el mismo punto por donde acabamos de salir, por dentro de este dibujo. Nos metemos ahí en el mismo punto
y no sacamos para atrás la hebra de todo, porque si no se desharía el punto. Según nos metemos ahí, salimos un puntito por delante. Ahí, y ahí volvemos a colocar la hebra. Y así vamos encadenando. Y hacéis el dibujo que más os guste. Ya os digo que yo estoy variando. En un bolso lo he hecho de una manera, aquí lo voy a hacer de otra. A vuestro gusto, como más os apetezca hacerlo. Ahí vamos haciendo por alrededor del bolso unas cadenitas decorativas. Para asegurar el último punto de cadenetas que hagamos y que no se nos deshagan, nos tenemos que meter en el mismo punto de la última cadeneta, pero por fuera de la vuelta de hebra. Entonces buscamos ahí el puntito, que sería este, y ahí nos vamos a meter hacia atrás. Hacemos un nudo y ahí estaría asegurada la cadeneta. Pues así estaría finalizado el bolso. Este es el adorno que le he hecho yo por un lado y por el otro. Ya ves la diferencia con este. Le he hecho unas poquitas más de cadenas. Lo podéis hacer como vosotros queráis. Vamos a continuar ahora haciendo su sombrero. El sombrero lo tejemos en color negro. Entonces, para que se vea en cámara, yo lo voy a hacer con este rosita, ¿vale? Pero vosotros lo tenéis que hacer en el color negro. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Y 6. Cerramos el anillo. Y ahora en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. Y terminamos la vuelta 2 con 12 puntos. En la vuelta número 3 vamos a comenzar haciendo un punto bajo en el primer punto. Lo vamos a marcar. Y a continuación vamos a hacer un aumento. Y esto de un punto bajo y un aumento lo vamos a repetir 5 veces más y así terminamos con 18 puntos esta vuelta 3. En la vuelta número 4 vamos a comenzar con un punto bajo, lo vamos a marcar, a continuación hacemos un aumento. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto, y a continuación un aumento. Y esto de 2 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir 4 veces más. Después de terminar las 5 repeticiones, en el último punto que nos queda hacemos un punto bajo más y terminamos así la vuelta número 4 con un total de 24 puntos. En la vuelta número 5 vamos a hacer 3 puntos bajos. Y a continuación de los 3 puntos bajos hacemos un aumento. Esto de 3 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir 5 veces más. Y así terminamos la vuelta con 30 puntos. En la vuelta número 6 vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos. Vamos a marcar el primero. Después de los 2 puntos bajos hacemos un aumento. Y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Después de los 4 puntos bajos hacemos un aumento. Y esto de 4 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir 4 veces más. Después de terminar las repeticiones nos quedan 2 puntos bajos aquí al final. Hacemos un punto en cada punto. A ver. Ahí. Y terminamos así esta vuelta número 6 con 36 puntos. En la vuelta número 7 vamos a hacer 5 puntos bajos. Después de los 5 puntos bajos hacemos un aumento.
Y esto de 5 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir 5 veces más. Y así terminamos la vuelta con un total de 42 puntos. En la vuelta número 8 comenzamos haciendo 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, y a continuación hacemos un aumento. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto, 3, 4, 5 y 6, y después de los 6 puntos bajos hacemos un aumento. Y esto de 6 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir 4 veces más. Después de las repeticiones nos quedan aquí 3 puntos bajos para terminar, los tejemos y así terminamos la vuelta número 8 con un total de 48 puntos. Ahora en la vuelta número 9 vamos a comenzar haciendo 7 puntos bajos y marcamos este primero. Después de los 7 puntos bajos hacemos un aumento. Y esto de 7 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir 5 veces más. Y así terminamos la vuelta con 54 puntos. Ahora en la vuelta número 10 vamos a comenzar haciendo 4 puntos bajos. Y marcamos el primero. 2, 3 y 4. Después de los 4 puntos bajos hacemos un aumento. Y ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada punto. 4, 5, 6, 7 y 8. Después de los 8 puntos bajos hacemos un aumento. Y esto de 8 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir 4 veces más. Después de terminar las repeticiones, tejemos los 4 puntos que nos quedan aquí al final, un punto bajo en cada punto, y así terminamos esta vuelta número 10 con 60 puntos. Ahora en la vuelta número 11 vamos a tejer los 60 puntos que tenemos tomando solo la hebra de atrás, esta hebrita de aquí. Vamos haciendo un punto bajo en cada punto por la hebra trasera. Y ahora, desde la vuelta número 12 hasta la vuelta número 16, vamos a hacer un punto en cada punto de los 60 que tenemos, ya tomando el punto completo, desde la 12 hasta la 16. Ahora en la vuelta número 17 vamos a hacer solo por la hebra delantera, la que tenemos hacia nosotros, comenzamos haciendo un aumento. Vamos a marcar el primer punto. A continuación del aumento hacemos un punto bajo, tomando solo la hebra que está hacia nosotros durante toda esta vuelta. Y esto lo vamos a repetir 30 veces, lo de un aumento y un punto bajo. Entonces, tomando solo la hebra que está hacia nosotros, hacemos un aumento y en el siguiente, con la hebra que está hacia nosotros, un punto bajo. Y así vamos alrededor de toda la vuelta, son un total de 30 repeticiones. Al llegar al final de la vuelta 17 tendremos un total de 90 puntos, ya así es como queda, ya empieza a doblar para hacer la parte de abajo del sombrero. Y ahora, desde la vuelta 18 hasta la vuelta número 20, vamos a hacer un punto en cada punto de los 90 que tenemos, ya tomando el punto completo. Desde la 18 hasta la 20. Ahí hemos finalizado el sombrero, así que lo vamos a rematar con un cierre invisible para que no se note este sobresalto. Os voy a explicar cómo es si no lo sabéis. Según termináis el último punto,
Sin levantar ninguna cadena, no hace falta que hagáis cadena, cortamos la hebra, dejáis hebra suficiente para poder esconderla cómodamente. Y ahora vamos a sacar toda la hebra por ese último punto que hemos hecho. Voy a quitar ya el marcador. Y ahora con una aguja nos vamos a saltar el siguiente punto, que es este de aquí. Este es el primer punto de la vuelta. Este lo saltamos y vamos al siguiente. Ahí, con esa hebra que tenemos en la aguja, nos vamos a meter en el medio del punto. Ahí nos metemos en el medio del punto y salimos por debajo de la hebra. Esta hebrita que tenemos aquí hacia nosotros, nos metemos por ahí. Y vamos a simular un punto, así como este es de aquí. Entonces estamos metidos por ahí, vamos a llevar esta hebra hacia atrás, así estirando para que quede bien cerradito, y nos vamos a meter por dentro de ese último punto de donde salíamos con la hebra. Estiramos y nos vamos a meter por dentro de ese último punto. Y salimos así por debajo de la hebra también. Nos metemos en el centro y salimos por la hebra que está hacia nosotros. Ahí estiramos bien y si os fijáis no queda ningún salto. Ahora vamos a esconder la hebra por ahí por dentro del tejido. Estiráis bien ahí para que quede bien cerradito el punto y ya podéis cortar la hebra. Ahí estaría el sombrero finalizado. Aquí tengo el mío en negro y ahora le vamos a hacer los adornos. Vamos a comenzar entonces haciendo las flores, así que con el color amarillo vamos a hacer así unos circulitos que se hace muy fácil. Hacemos un anillo mágico y dentro del anillo mágico hacemos 6 puntos bajos. Y 6. Una vez que tenemos los 6 puntos, cerramos el anillo y ahora en el primer punto del anillo mágico nos vamos a unir haciendo un punto deslizado . Ahí está. Una cadena y ya podemos cortar la hebra. Dejamos un poquito de hebra porque luego con esto se lo coseremos al sombrero. Vamos ahora a hacer la parte de los pétalos. Entonces con el color blanco nos vamos a meter en cualquiera de los puntos que tenemos de aquí del anillo mágico, en cualquiera de esos, ahí nos unimos y ahora vamos a levantar 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y ahora vamos a hacer un punto alto doble. Entonces tenemos que tomar 2 veces hebra y ahí mismo en donde hemos hecho las cadenas levantamos un punto alto doble. Ahora hacemos de nuevo 4 cadenas, 4, y nos vamos a unir en ese mismo punto donde hemos tejido todo esto. Ahí nos metemos y hacemos un punto deslizado. Y ahí tendríamos el primer pétalo. Ahora vamos a pasarnos al siguiente punto con un punto deslizado. Ahí. Y volvemos a repetir esto mismo. 4 cadenas. Ahora un punto alto doble, así que tomamos hebra 2 veces y hacemos punto alto doble. De nuevo 4 cadenas. Y nos vamos a unir en ese mismo punto donde hemos sacado todo esto. Nos pasamos al siguiente punto haciendo un punto deslizado y volvemos a comenzar. Hacemos esto alrededor de todo el anillo mágico que tenemos. Como son 6 puntos, que los que tenemos nos saldrán 6 pétalos. Cuando hayáis terminado de hacer todos los pétalos, nos unimos en el primer pétalo, aquí donde hemos comenzado, con un punto deslizado para que quede este diseño bien cerradito. Hacemos una cadena y ya podemos cortar la hebra.
Así hemos terminado de hacer las flores. Yo voy a hacer 3, son las que le he puesto alrededor del sombrero, una por aquí, otra por aquí y otra por aquí. Hojas también, hacemos 3. Y las bayas, este frutito rojo, también voy a hacer 3. Vosotros podéis hacer la cantidad que queráis. Entonces, para las hojas vamos a comenzar haciendo 10 cadenas. Y ahora nos vamos a regresar por las cadenas haciendo 2 puntos deslizados, uno en cada cadena. 1 y 2. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, uno en cada cadena. 1, 2 y 3. Y ahora hacemos 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora en la última cadena que nos queda vamos a hacer 3 puntos bajos juntos, ahí en esa misma. 1, 2 y 3. Apretamos bien. Y ahora por el otro lado de las cadenas vamos a tejer 3 medios puntos altos, así que tomamos hebra y en esa primera cadena hacemos 1, 2 y 3. Ahora hacemos 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Y ahora hacemos 2 puntos deslizados, uno en cada una de las cadenas que nos quedan. Una cadena y ahí ya podemos rematar. Estas hebras que se nos quedan aquí las podéis esconder y cortar, porque luego la hoja la vamos a unir al sombrero por esta parte de aquí. Esta sería como la parte de abajo, ahí, y esto la puntita de la hoja. Entonces va a quedar suelta esta puntita, no nos hace falta esta hebra. Vamos entonces a hacer las bayas en color granate, así que hacemos un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Después de los 6 puntos bajos, cerramos el anillo y ahora en la vuelta número 2 vamos a hacer en el primer punto un aumento. En el siguiente punto un punto bajo. Y esto lo volvemos a repetir 2 veces más. En el siguiente un aumento y en el siguiente un punto bajo. Nos falta una vez más un aumento y un punto bajo. Y terminamos así la vuelta número 2 con 9 puntos. Ahora en la vuelta número 3 vamos a hacer los 9 puntos que tenemos, uno en cada punto, y ya se empezará a doblar un poquito el tejido sobre sí mismo y a coger esa forma redondeada. Al finalizar la vuelta ya estiramos la hebra y la cortamos dejando suficiente largo para luego cerrar esto y para coserlo al sombrero. Tenemos que rellenarlo y cerrar este tejido. Entonces yo os voy a decir cómo lo hago porque se complica un poquito, es un poco pequeño. Entonces yo lo que hago primero es enhebrar este hilo que me queda aquí. Primero lo voy pasando por cada uno de los puntos que tenemos como si fuéramos a cerrar, tomando solo la hebra de fuera, como si fuéramos a cerrar, pero sin cerrar todavía. Vamos pasándolo así por cada uno de los 9 puntos.
y 9. Una vez que tenemos ya pasado por todo, cerramos un poquito para meter el relleno, pero no demasiado, para que sea cómodo de meter. Entonces cerramos un poquito para que cuando metamos el relleno no se nos vaya a salir tampoco, por eso es que le damos ahí un poquito de frunce. Metemos el relleno y ahí terminamos de cerrar. Así lo hago yo para que me sea más cómodo. Ahora aquí hacemos un nudito. Tenemos que hacer 3 iguales. Y ahora estos adornos se los vamos a colocar en el sombrero. Yo comienzo colocando la hoja, ya sabéis que esto lo tenéis que esconder, ¿vale? Solamente os voy a decir dónde la coloco. Más o menos en la mitad del tejido, entre esta parte y esta, así como en el centro, con la parte redondita hacia abajo, la punta hacia arriba y se la coloco así, en dirección hacia arriba del sombrero y hacia mi derecha. Ahí le pongo una, más o menos por aquí le pongo otra y por aquí le pongo otra, como formando un triángulo. Es donde van los dibujitos, ¿vale? En cada una de las esquinas del triángulo irían los adornos. Colocamos ahí esa hoja. Ahí tenemos las 3 hojas colocadas. Ahora le vamos a colocar la flor justo donde termina la hoja, ahí abajo. Se la cosemos, aprovechamos estas hebras y colocamos también las otras 2. Y ahora por último le vamos a colocar las bayas, que yo se las pongo aquí al ladito de la hoja. Ahí debajo se la cosemos. Una por aquí, otra por allí y otra por ese lado. Así quedarían ya colocados los adornos de nuestro sombrero y ahora vamos con el paraguas, que ya es lo único que nos falta. Vamos entonces ahora con el paraguas. El paraguas lo tenéis que hacer en negro, yo lo voy a hacer aquí en rosa, igual que he hecho el sombrero para que lo veáis bien. Entonces, lo vamos a tejer en rondas, os explicaré por si hay alguien que no sepa. Comenzamos haciendo un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Cerramos el anillo y como vamos a tejer en rondas, vamos a cerrar aquí la primera. Os voy a enseñar si hay alguien que no sepa. Para tejer en rondas tenemos que meternos en el primer punto de la vuelta, hacemos un punto deslizado y ahora, como vamos a tejer el paraguas todo haciendo medio punto alto, vamos a comenzar levantando 2 cadenas. A cada inicio de cada vuelta, cuando cerremos con un deslizado, levantaremos siempre 2 cadenas para tomar altura suficiente y poder tejer los medios puntos altos. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos de medio punto alto. Un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. Y así terminamos con 12 puntos. Cuando lleguéis al final de la vuelta, fijaros aquí. Id contando los puntos si sois principiantes haciendo este tejido en rondas, porque aquí os encontraréis con una cadena que es la que hemos hecho para unir, para hacer el primer punto. Entonces os podéis confundir y tejer ahí como si fuera un punto. Entonces vais contando los puntos para que os queden correctos y esta cadena de aquí no la tenemos que tejer porque esto no es un punto. Simplemente ahora, cuando terminamos la vuelta, vamos al primer punto de la vuelta, que es este de aquí. Tenéis que saltar el punto deslizado, ¿vale?, que hemos hecho para unir, es este de aquí. Y luego 2 cadenas que hemos hecho para subir, 1 y 2. El siguiente punto es este. Ese es el primer punto de la vuelta. Ahí de nuevo volvemos a hacer un deslizado, que es el que luego nos encontraremos al final de la vuelta, y 2 cadenas para subir y seguir tejiendo haciendo medios puntos altos. En el primer punto, que es ese ahí mismo, donde hemos levantado las 2 cadenas, vamos a hacer un medio punto alto y ahora en el siguiente punto hacemos un aumento de medio punto alto, ¿vale? Todo este tejido lo hacemos en medio punto alto.
Y esto lo volvemos a repetir, un medio punto alto y un aumento de medio punto alto. Lo repetimos hasta el final de la vuelta, son un total de 6 repeticiones. Y así terminamos la vuelta 3 con 18 puntos. Al llegar al final, hacemos lo mismo, saltamos el punto deslizado que tenemos aquí, las 2 cadenas que hemos hecho para subir, para poder hacer el punto, y nos metemos en este puntito de aquí, que es el primer punto de la vuelta. De nuevo hacemos lo mismo, un punto deslizado y 2 cadenas. Como estamos tejiendo haciendo medio punto alto, enseguida empezará a encorvarse el tejido, cogiendo una formita. Es normal, ¿vale? Lo estáis haciendo bien, por eso lo estamos haciendo medio punto alto, para que se encorve desde ya y haga forma de paraguas. Ahora en la vuelta número 2, en la vuelta número 4 empezamos haciendo 2 medios puntos altos. El primero lo hacemos ahí mismo, donde hemos hecho la unión. Y en el siguiente hacemos aumentos de medio punto alto. Y volvemos a repetir esta secuencia alrededor de todo el tejido. Son un total de 6 repeticiones. Hacemos 2 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto. Y terminamos la vuelta con un total de 24 puntos. Al llegar al final de la vuelta, hacemos lo mismo. Saltamos el punto deslizado, saltamos las 2 cadenas que tenemos de subida y nos metemos en el primer punto. Hacemos un deslizado, 2 cadenas de subida y en la vuelta número 5 empezamos haciendo 3 medios puntos altos. La primera la hacemos ahí mismo, donde nos hemos unido, y seguimos. 2 y 3. Y en el siguiente punto hacemos un aumento de medio punto alto. Y esta secuencia la vamos a repetir un total de 6 veces. Llegamos al final de la vuelta con 30 puntos. Al llegar al final de la vuelta cerramos de la misma manera, saltando en deslizado y los 2 puntos, las 2 cadenas de subida, y nos metemos en el primer punto, de nuevo con un deslizado, levantamos 2 cadenas. En la vuelta número 6 vamos a comenzar haciendo 4 medios puntos altos. Después de los 4 medios puntos altos hacemos un aumento de medio punto alto. Y esto lo vamos a repetir un total de 6 veces. Terminamos la vuelta con 36 puntos. En la vuelta número 7 vamos a cerrar la vuelta saltando el deslizado y las 2 cadenas. Nos unimos en ese primer punto con un punto deslizado. De nuevo levantamos 2 cadenas. Y en la vuelta número 7 vamos a comenzar haciendo 5 medios puntos altos, uno en cada punto. Y después de los 5 medios puntos altos hacemos un aumento de medio punto alto. Repetimos esto de 5 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto alrededor de la vuelta, son un total de 6 repeticiones, y terminamos la vuelta con 42 puntos. En la vuelta número 8 vamos a comenzar haciendo 6 medios puntos altos, ya sabéis, cerramos como de costumbre y levantamos las 2 cadenas al inicio. El primer punto lo hacemos ahí mismo, donde hemos levantado las 2 cadenas, y vamos haciendo un medio punto alto en cada punto hasta tener 6. Después de los 6 medios puntos altos, aquí donde están los aumentos, hacemos un aumento de medio punto alto. Y esto de 6 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto lo vamos a repetir durante 6 veces, un total de 6 veces. Así terminamos la vuelta con 48 puntos. En la vuelta número 9 comenzamos haciendo 7 medios puntos altos. A ver, primero vamos a cerrar la vuelta con un deslizado, subimos 2 cadenas y hacemos 7 medios puntos altos, uno en cada punto.
He hecho la vuelta sin grabar, no me he dado cuenta, me he emocionado. Hacemos los 7 medios puntos altos y después hacemos un aumento. Esto lo vamos a repetir 6 veces, lo de 7 medios puntos altos y un aumento, y así terminamos la vuelta con 54 puntos. Perdonadme porque me he emocionado tejiendo y se me había olvidado. Ahora cerramos la vuelta, subimos con 2 cadenas. En la vuelta número 10 vamos a comenzar haciendo 8 medios puntos altos, uno en cada punto. Y después de los 8 medios puntos altos hacemos un aumento. Esto de 8 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto lo vamos a repetir un total de 6 veces. Y así terminamos la vuelta con 60 puntos. En la vuelta número 11 vamos a empezar haciendo 9 medios puntos altos, uno en cada punto. Después de los 9 medios puntos altos hacemos un aumento de medio punto alto, y esto de 9 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto lo vamos a repetir 6 veces en total. Aquí ya tenemos uno, nos faltan otras 5, y así terminamos la vuelta 11 con 66 puntos. En la vuelta número 12 vamos a comenzar haciendo 10 medios puntos altos. Ahí hacemos el primero y así seguimos hasta 10. Después de los 10 medios puntos altos hacemos un aumento de medio punto alto, y esto lo vamos a repetir un total de 6 veces. Así terminamos la vuelta número 12 con 72 puntos. Ahora, en la vuelta número 13 comenzamos haciendo 11 medios puntos altos. Ya sabéis, cerráis saltando el punto deslizado en las 2 cadenas, y en el primer punto hacemos un punto deslizado, 2 cadenas, y ahí comenzamos. Hacemos 11 medios puntos altos, uno en cada punto. En la vuelta 13, que no sé si lo he dicho. Después de los 11 medios puntos altos hacemos un aumento de medio punto alto, y esto de 11 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto lo tenemos que repetir un total de 6 veces. Terminamos la vuelta 13 con 78 puntos. En la vuelta número 14 vamos a comenzar haciendo 12 medios puntos altos, un punto en cada punto. Después de los 12 medios puntos altos hacemos un aumento de medio punto alto. Esto lo vamos a repetir un total de 6 veces, lo de 12 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto, y terminamos la vuelta con 84 puntos. Ahora en la vuelta número 15 hacemos 13 medios puntos altos, uno en cada punto. Y después de los 13 medios puntos altos hacemos un aumento de medio punto alto. Y esto lo vamos a repetir un total de 6 veces. Terminamos la vuelta con 90 puntos. En la vuelta número 16 comenzamos con 14 medios puntos altos, un punto en cada punto. Después de los 14 medios puntos altos hacemos un aumento de medio punto alto, y esto lo vamos a repetir un total de 6 veces, lo de 14 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto. Terminamos la vuelta con 96 puntos. En la vuelta número 17 empezamos haciendo 15 medios puntos altos, un punto en cada punto. Y después de los 15 medios puntos altos hacemos un aumento de medio punto alto. Repetimos esto de 15 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto durante 6 veces, nos faltan 5 porque ya tenemos una, y terminamos la vuelta con 102 puntos. Ahora la vuelta 18, que ya es la última, la vamos a tejer haciendo punto bajo. Entonces cerramos como veníamos haciendo, ¿vale? Saltamos el punto deslizado con el que nos unimos,
saltamos las 2 cadenas, 1 y 2, esta de aquí, a ver, os las voy a enseñar bien. Aquí tengo el punto deslizado, una cadena, otra cadena y aquí es el punto. Hacemos un punto deslizado y subimos una cadena nada más, porque vamos a hacer puntos bajos. El primero lo comenzamos haciendo ahí mismo, igual que antes, y en esta vuelta vamos a hacer 16 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 16 puntos bajos, donde tenemos los aumentos, vamos a hacer un aumento separado de una cadena. Entonces hacemos punto bajo, una cadena y ahí mismo un punto bajo. Y esta es la secuencia que tenemos que repetir. Hacemos 16 puntos bajos y luego un aumento separado de una cadena, que es un punto bajo, una cadena y en ese mismo punto otro punto bajo. Esto lo vamos a repetir un total de 6 veces y terminamos la vuelta con 108 puntos. Al llegar al final de la vuelta, aquí al igual que antes vais a tener un punto deslizado, una cadena, en este caso, que fue la que levantamos al inicio, y este sería el primer punto de la vuelta. Entonces nos vamos a unir ahí en ese primer punto haciendo un punto deslizado y una cadena. No hace falta que cerréis invisible porque se nos quedarán en cada uno de los aumentos que hemos hecho, así, estos piquitos que simulan a los piquitos del paraguas. Por aquí, con la cadena que estamos haciendo, también simulamos eso. Entonces, así estaría. Rematáis y escondéis la hebra. Ahora, el tejido este que tenemos, lo que vamos a hacer es que entre pico y pico, entre aumento y aumento, esta parte que tenemos aquí la vamos a doblar hacia dentro. Vamos a juntar, para que os hagáis una idea, los piquitos por aquí, como si fuera un paraguas, ¿vale? Juntamos así, entre estas dos partes, esa la doblamos así hacia adentro, entre estas dos también hacia adentro, y vamos a ir haciendo así como una estrella, como un paraguas. Ya sabéis a qué forma me refiero. Aquí tenemos el piquito, entonces doblamos este y ahí. Esto es lo que vamos a hacer, este dibujito. Se os formará más o menos este dibujo, ya veis que está irregular, ¿vale? Pero ahora nos va a quedar mejor. Con una hebra del mismo color vamos uniendo estas partes. Unimos una con la otra, luego esta también, dejando siempre el piquito hacia afuera. Ahí, este pico lo tenemos aquí, entonces vamos a pasar la hebra y unimos esta con esta. Ahora el otro pico lo tenemos aquí. Yo no he cerrado la vuelta, ¿vale? Lo estaréis viendo ahí porque, bueno, esto como está en rosa lo voy a deshacer. Entonces no le he hecho nudo, pero os lo enseño así. Pasamos esa también. Luego tenemos aquí el otro piquito que se me ha deshecho la forma. Ahí lo volvemos a colocar. Con el piquito siempre en la esquina, doblamos y unimos esta parte con esta. Así vamos alrededor, uniendo las partes y dejando los 6 picos de los aumentos hacia afuera. Me queda el último. Dejamos el piquito bien ahí en la esquina y unimos esta parte con esa. Ahí está. Y ahora vamos a estirar ahí lo podemos atar, luego le daremos forma al meterle el tubito, ¿vale? Por eso lo cosemos solamente por donde yo os he dicho. Aquí os tiene que quedar un agujerito para poder meter el palito del paraguas. Solamente lo cosemos así, de lado a lado. Aquí hacemos un nudito, no demasiado apretado, ¿vale? Un poquito, pues como así, para poder meter el tubo bien fácil y escondemos las hebras. Aquí yo tengo ya el mío en negro cosido alrededor. He pasado una de las hebras hacia el otro lado para ahora poder estirar más fácil. Ahí lo voy a apretar y ya voy a esconder las hebras.
Ahora ya vamos a colocarle este palito al paraguas. Entonces os voy a decir cuánto mide el que tengo yo y ya veis cómo le queda, que justo así de pie el paraguas le queda por su manito. Entonces, como lo tengo todavía sin sujetar, os voy a decir cuánto mide el palito que le he puesto yo. Está un poquito metido dentro de esto verde que vamos a hacer. La cabeza va rellena y el palito lo metemos así dentro de ese cuello. Entonces voy a medir desde donde está el palo. Desde aquí hasta abajo son 13 centímetros. Entonces vamos a utilizar un tubito o lo que vosotros tengáis. Como os había comentado en la lista de materiales, yo uso estos tubos que son así agujereados por dentro. En este caso no hace falta que tenga agujero por dentro porque eso nos va a dar igual, pero es el que yo tengo, así que podéis utilizar lo que a vosotros mejor os vaya. Lo voy a cortar a un tamaño de 13 centímetros. Y ahora lo voy a envolver de color negro, le damos vueltas con el hilo de color negro y lo pegamos en las esquinas. Si se os queda manchadito de pegamento, ya habéis visto que el mío estaba un poco manchado de pegamento, no pasa nada porque la parte de abajo no se va a ver y la de arriba también va metida dentro de la cabeza. Así ha quedado mi palito. Ahora el otro lo tenía sin sujetar porque quería enseñároslo y que vierais la medida, pero yo este ya lo voy a pegar. Entonces le voy a poner un poquito de pegamento aquí, aquí abajo, y con cuidado de no ensuciar el tejido, lo voy a meter por el agujerito, ¿vale? Entonces con cuidado de no ensuciar el tejido, voy a abrir así bien, le pondré el pegamento y abajo y lo pegamos aquí en el fondo del anillo mágico. Y ya por último vamos a hacer la cabeza del papagayo, la que va en el paraguas. Vamos con el color verde, el que os había enseñado en la lista de materiales, que es un poquito más fino, es así como un hilo de bordar. Hacemos un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Ahora cerramos el anillo y en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Un aumento en cada uno de los puntos que tenemos y terminamos la vuelta con un total de 12 puntos. En la vuelta número 3 vamos a comenzar haciendo 5 puntos bajos. Ahí vamos a hacer el primero y lo voy a marcar. Ahí van 2, 3, 4 y 5. Después de los 5 puntos bajos vamos a hacer 3 puntos bajos juntos en el mismo punto, o sea, un aumento triple. Ahí hacemos uno, ahí mismo, otro y ahí mismo otro. Y ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, que son los que nos quedan para finalizar la vuelta. Vamos haciendo un punto en cada punto. 2, 3, 4, 5 y 6. Terminamos la vuelta 3 con 14 puntos y ahora en las vueltas 4 y 5 hacemos los 14 puntos que tenemos. Un punto en cada punto. En la vuelta número 6 comenzamos haciendo 5 puntos bajos. Vamos a marcar el primero. Uno, 2, 3, 4
y 5. Después de los 5 puntos bajos, el siguiente punto lo vamos a dejar sin tejer, lo vamos a saltar. Este de aquí lo saltamos y vamos al siguiente punto y hacemos un punto bajo. Aquí, un punto bajo. Ahora el siguiente punto de nuevo también lo vamos a saltar y a partir del siguiente hacemos 6 puntos bajos, uno en cada punto. 2, 3, 4, 5 y 6. Después de esta vuelta ya podéis poner un poquito de relleno y ya irá tomando forma la cabecita. Ahora en la vuelta número 7 vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto, ya con cuidado de no picar ese relleno que hemos puesto. 1 y 2. Y a continuación hacemos una disminución. Y esto de 2 puntos bajos y una disminución lo vamos a repetir 2 veces más. Uno, 2, y disminución. Y de nuevo 1 y 2 y disminución. Después de terminar las repeticiones, tenemos en esta vuelta número 7 9 puntos y ahora en la vuelta 8 y en la vuelta 9 vamos a hacer los 9 puntos que tenemos, uno en cada punto. Al final de la vuelta número 9, en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y ahí ya podemos cortar la hebra y esconderla. Le dais forma al relleno, si necesitáis poner un poquito más para darle bien la forma, le ponéis un poquito, pero no demasiado, que no quede mucho relleno aquí en esta parte porque tenemos que insertar el tubito. Y tenéis que darle esta forma aquí donde habíamos hecho los 3 puntos bajos juntos en un mismo sitio y luego habíamos saltado un punto por aquí y otro punto por aquí. Os quedará esta forma así, entonces no le metáis tampoco demasiado relleno para que no pierda la forma. Esta es la forma de delante, donde luego colocaremos el pico, y esta es la forma de atrás de su cabeza. Ahora vamos a hacerle los ojos, esto es muy fácil, vamos con el color amarillo y hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos el anillo y en el primer punto del anillo mágico nos unimos con un punto deslizado. Ahí. Hacemos una cadenita y ya podemos cortar y esconder la hebra. Bueno, podéis dejar una hebra porque se lo coseremos a su cabeza. Tenéis que hacer 2 iguales. Y ahora se los vamos a colocar a cada lado de su cabeza, teniendo en cuenta que esta es la parte de delante, entonces ahí lo vamos a colocar. El otro lo colocamos en el otro lado, bien así, o sea que no esté mirando hacia adelante, ¿vale? Que no tenga los ojos aquí mirando hacia adelante, sino más bien a los lados de la cabeza, así. Tiene más o menos 6 o 7 puntos de separación, lo que es esta parte de un lado a otro, ahí se los vamos a colocar. Ahora con un rotulador preferentemente permanente, para que no se nos vaya la tinta por el tejido, le vamos a marcar el centro del anillo mágico y ya por último vamos con el pico.
El pico lo tenemos que hacer en color negro. Os lo iba a hacer en otro color para que lo vierais bien, pero bueno, realmente no tiene más complicación que la de tejer pequeño, entonces igualmente no se va a ver muy bien porque esto es muy pequeñito. Tenéis que empezar haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos y en la siguiente vuelta hacer los 5 puntos que tenemos. Eso es lo único que vamos a hacer. Lo voy a hacer con vosotros, pero os digo, si veis que no lo dais tejido bien, bajad un poquito el número del gancho para que quede más apretadito y eso os ayudaría bastante, o por lo menos a mí me ayuda. Cuando es así muy pequeñito, me ayuda a bajar el número de gancho y hacerlo con un gancho más pequeño. Vamos, yo lo voy a intentar con este, pero bueno, sí que es verdad que da su trabajo, porque los anillos mágicos de 5 puntos bajos y después en el siguiente no hacer aumentos, pues sí que es un poquito complicado. Bueno, ahí tenemos los 5 puntos bajos y ahora en el siguiente pues vamos a hacer los 5 puntos que tenemos, uno en cada punto. Y vamos torciendo el tejido, dándole la forma ya para que sea más fácil de tejer. Lo voy haciendo con vosotros, aunque no se vea bien, para que veáis que sí que se puede hacer, ¿vale? Que cuesta un poco, pero bueno, que no es imposible, ¿vale? Entonces aquí lo voy haciendo y sufrimos todos, vosotros y yo. A ver, ay, que se me ha salido el punto. Bueno, pues este no quiere. Ahí está. 3, 4 y por último 5. En el siguiente hacemos un punto deslizado, una cadena y ahí podemos cortar la hebra. Esto no lo rellenáis, lo apretáis bien, así le dais unas vueltas con los dedos para que se quede bien churrito, bien pequeñito, y se lo vamos a colocar en la parte de delante. Acordaros que aquí en la zona donde estaban los aumentos, esta parte que queda más redondeada es la parte de delante. Lo colocamos en el centro, así, en el medio de sus ojitos, a ver si consigo que lo veáis bien. Bueno, ahí lo colocáis y ya está. Y ahora vamos a colocar ya la cabeza en la parte del paraguas. Aquí lo tengo. Entonces, para que entre fácilmente, vamos a abrir un poquito así el tejido con algo que tengáis. Yo estoy utilizando el gancho. Le ponemos una gotita de pegamento, o bien aquí dentro, o bien en la punta del paraguas. Yo voy a ponerle en la punta del paraguas por si acaso estropeo el tejido. Así. No demasiado, ¿vale? Porque solo queremos que pegue, no que... Y lo metemos con cuidado de no ensuciar los alrededores. Si se ensucia un poquito, lo limpiamos rápidamente y luego con las tijeras vamos a cortar eso. Y ahí estaría finalizado el paraguas. Y ahora por último vamos a hacerle su sesión de maquillaje a las Mary Poppins con un poquito de colorete. Las tengo aquí sentaditas ya en su asiento de maquillaje y le vamos a poner un poquito de colorete en sus mejillas. Yo tengo aquí un poquito de rosa con un pincelito. A la otra ahora hacemos lo mismo. Y así estaría.
Bueno, pues ya hemos finalizado a Mary Poppins, las he sentado aquí en este banquito para poder sostenerlas a las dos y así que las veáis las dos juntas. Si os ha gustado, os agradezco muchísimo que me dejéis un like en el vídeo, que os suscribáis al canal, que es gratis, y si queréis activar la campanita y así YouTube os avisa cada vez que esté subiendo un proyecto nuevo. Recordad que en breve tendremos a Emily y que os la he enseñado al principio, pero bueno, os la vuelvo a enseñar por si hay alguien que se lo ha pasado. Por aquí la tenemos, en unos días o un par de semanas la tendremos ya en el canal, así que si queréis hacerla, seguidme y activad la campanita. Nada, simplemente muchas gracias por llegar hasta aquí, me despido ya, cuidarse mucho, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!